Bueno, muy bien, buenos días. Qué gusto poderles saludar, dirigirme a ustedes, hacerlo a través de estos medios virtuales. Son medios que Dios nos ha provisto para poder llegar a sus vidas y hacerlo con una palabra refrescante, una palabra que les va a bendecir, que les va a ayudar a ordenar ideas, a tomar decisiones a un mejor estilo de vida, a un mejor comportamiento, a una mejor convivencia con las personas que le rodean. En fin, o sea, lo que siempre procuramos en esta casa es llevarle palabra que le edifique. No pretendemos para nada entretenerlos, sino edificarlos. Esa es la razón primordial de esta casa espiritual Renovación. Renovación, como tal vez usted lo conoce normalmente, la palabra renovación, que se escribe con C, más nosotros hemos tomado la decisión de unir las dos palabras, pero con S, ¿sí? Renovación, con la letra S, dando a entender que la primera parte es renovar y la segunda, ción, significa pueblo, renovarle la mente al pueblo de Dios. Ese es el significado, por si alguno se pregunta. De hecho, algunos me han dicho que hemos errado en la ortografía. No, intencionalmente lo hemos hecho así. Y esto pues lo explico para que usted tenga claridad por qué nos llamamos renovación con S y una S mayúscula e intermedia, ¿sí? Como partiendo la palabra, renovar la mente del pueblo de Dios. Bienvenidos en este hermoso día a este nuevo devocional. Voy a invitar a Jaime Peña para que esté buscando en su Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 15, para que sea tan amable de hacer una lectura que está en este capítulo 15 para que lea los versos 16 y 17. Y de ahí vamos a extraer la enseñanza del día de hoy. Así que por favor, muy atentos. Si pueden, copien el enlace que les acabo de enviar y remítanselo a un familiar, a un amigo, a un hermano en Cristo que nos esté congregando y hágale saber que aquí lo estamos necesitando, que aquí más que nosotros el Señor quiere bendecirle sus vidas. Entonces, Jaime, ¿me confirma si ya tiene la lectura lista? Amén, mi pastor. Bueno, por favor, haga esta lectura. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Entonces leemos la palabra de Dios, Proverbios 16, No, 15, 16, eso, 17. así es. Mejor es lo poco en el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Amén, mi pastor. Amén. Muy bien, gracias. Esta es la palabra que Dios nos comparte el día de hoy. Una palabra que nos va a ayudar mucho a entender que hay un cálculo que hacemos o que hacen, sí, muchas personas todos los días en su cabecita. A veces al levantarse, cuando entra, cuando sale, cuando se queda, pero las cuentas no cierran, no son lo que uno espera. Y no es cuestión de irresponsabilidad, es que la distancia entre lo que se necesita y lo que se tiene se mantiene. Y cada mes empieza un nuevo ciclo, otra vez con la misma presión, pero silenciosa, ¿sí? Y esto nadie lo dice en voz alta, pero la presión económica no es solo
cuestión financiera, le hace algo a la mente de las personas, le hace algo a las relaciones y es a la forma en que uno mismo se ve. Y esto suele cargarse todos los días y tiene un costo que no aparece en ninguna planilla. O sea, nadie fuera de sí mismo está llevando ese registro. Entonces, la presión del dinero no es solo un problema de números, es un peso que afecta todo lo demás. Y esto Dios lo sabe. Por eso, este texto que acabamos de leer, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, ahí lo dice la palabra, donde hay amor que de buey engordado, donde hay odio. ¿Qué piensa Jaime Peña de ese contraste del que se acaba de hablar? ¿Mm? Cuéntenos, por favor. Mi pastor, yo creo, mi pastor, que la palabra de Dios nos enseña es que lo mejor que podemos tener es esa obediencia, ese temor a Dios, que vivamos tranquilos, que estemos seguros que Él nos da ese alimento tanto material como espiritual, pero que lo más importante es eh, que debemos de tenerle un respeto a Dios, un temor por su palabra, para que este temor lleguemos a cumplir lo que Él nos enseña, cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, y que no nos dejemos de enseñar de otras palabras, de otras costumbres, ni de otras tradiciones. Dios también dice que en su palabra que es mejor tener ese tesoro en nuestro interior, em, que no nos dejemos llevar de turbación. Entonces, turbación es desorden, es indisciplina, sino la palabra de Dios nos está enseñando que es mejor buscar a Dios como estamos en este momento, colocando este primer día en sus manos, porque temor no es miedo, mi pastor, temor es estar en reverencia, en obediencia, preparando nuestra mente, nuestro corazón para escuchar su palabra, para escuchar un consejo y teniendo claro, mi pastor, que lo más que debemos de hacer es leer su palabra, poderle orar y como siempre Dios ha colocado en mi corazón y le clamo, le oro, siempre le he dicho, papá Dios, no permitas que me sueltes de tu mano, siempre ayúdame, siempre levánteme, siempre restáureme y también le oro, mi pastor, para que cada vez que hablo con Él, que mi oración no sea una carga, que sea un deleite, que sea una comunión de yo hijo y Él mi padre, y que yo todo lo que le pueda hablar no sea sino sea un descansar, sea una oración de comunión. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña, que el temor a Dios no es miedo, sino es la comunión con Él, es el diálogo, porque en sus perfectas manos le podemos dejar toda nuestra vida. Y también dice en el versículo 17 que es mejor comer, en este caso, comer legumbres, entonces, en el amor de Dios, que comer cosas o que decir, fui a un restaurante, me comí lo mejor, pero o paseé o disfruté, pero quizás no estuve en obediencia, como mi pastor a veces enseña. Para nosotros vale más un domingo ir a nuestra casa renovación como miembros. Es allí este lugar donde Dios nos ha destinado para ir a reunirnos, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a encontrarnos con nuestros hermanos, a saludarnos y a mirarnos y a decir
Dios nos ama. Vale más esto que ir uno a estar comiendo un alimento en nuestra boca, porque vale más aquí es nuestra comida espiritual, la palabra de Él, alabarlo a Él, cantarle a Él. Esto es más edificante porque la palabra de Dios y todo lo que hacemos nos edifica, nos levanta y nos restaura, mi pastor. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Jaime. Muy bien. Entonces, podemos definir que el proverbio del cual estamos hablando y cual leímos habla de que no es una promesa de que lo poco sea suficiente siempre, ¿sí? Es una reorientación de que hace que algo valga. En cambio, la turbación en medio de la abundancia tiene menos valor que la paz en medio de la escasez. Quiero que anoten eso, por favor. La turbación en medio de la abundancia tiene menos valor que la paz en medio de la escasez. ¿Sí? Recuerdo una lectura que hice en algún momento que habla de que para algunos conseguir el dinero es difícil y para otros retener el dinero es lo difícil, porque hay complicación en ambas. Por eso la palabra de Dios nunca quiere aprobar, ni quiere ratificar, ni quiere darlo como una promesa de que lo poco sea suficiente siempre. No nos llamó el Señor a eso, pero hay momentos por los que se pasa donde lo poco muchas veces es el contentamiento del que Dios quiere siempre o siempre ha querido hablarnos, de no es caer en conformismos para nada. La palabra nunca lo va a llevar a uno a ser una persona pasiva, conforme, quedarse uno quieto apenas con el día a día y no tratar de progresar, no tratar de mejorar su calidad de vida. A eso no nos llama el Señor, pero está hablando de que muchas veces mejor es lo poco, pero con el temor a Dios. Y es un temor reverente, es un temor de confianza, es un temor de tener a un excelente Dios, a un excelente Padre. Y dice que que es mejor eso poco con el temor a Dios que el gran tesoro donde hay turbación, donde hay malas ideas, premeditación a hacer lo malo. Y quiero invitarles a que hagamos oración en este plazo, este tiempo que llevamos de reflexión de la palabra, a que hagamos una oración muy consciente y que dispongamos la mente. Tal vez está pasando por el tiempo de lo poco, no hay problema. O está pasando por el tiempo de lo mucho, tampoco hay problema. En cualquiera de las dos partes, Dios siempre nos va a invitar al temor a Él, al temor a Él. Muchas personas cuando tienen poco, le sirven a Dios y cuando tienen mucho, se olvidan de Dios. Así es que se puede decir que la persona estaba era buscando su abundancia, ya no le está haciendo falta a Dios, porque considera que eso que estaba buscando ya lo tiene. Entonces Dios pasa a estar a un lado y Dios no quiere que eso suceda. Amados, por favor, eso
de siempre estar pidiendo el milagro, ¿sí? Y no mirarle a Dios su corazón, solo las manos, es utilizarlo. Y yo creo que cualquier persona, cualquiera, quien quiera que sea, cuando se siente utilizado, se siente amancillado, se siente ultrajado, se siente desvalorizado. Una persona cuando se siente que la están usando, llega a un límite y el problema es no saber cuál puede ser su reacción, cómo puede la persona manifestar esa, esa emoción, porque es una emoción la que puede reventar en algún momento. Por eso la Biblia dice que el que fácilmente se enoja puede cometer locuras, ¿sí? Se puede desbordar, se puede desquiciar, puede irse a la otra parte, a la otra orilla, y entonces pueden haber consecuencias. Y es lo que Dios quiere evitar. Voy a leer nuevamente este pasaje, Proverbios capítulo 15 y los versos 16 y 17. Dicen textualmente así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El mismo libro de Proverbios dice: cuando vayas a la casa, ¿sí?, de alguien, pon cuchillo a tu garganta. No codicies los manjares que hay en la otra casa, porque muchas veces no se sabe cómo los han obtenido. ¿Sabía usted que en las mesas se planean muchas cosas? Hay esposos que están planeando cómo serle infiel a su esposa en la mesa. Hay hijos que están planeando cómo quitarle las cosas a sus padres. Hay hermanos que están planeando cómo tomar venganza por alguna situación en las mesas. Acordémonos de la Santa Cena del Señor Jesús. Fue en la mesa, fue en la mesa, fue en el lugar más íntimo, más secreto, donde el Señor Jesús hizo la gran pregunta y lo dijo contundentemente: uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros, no dijo quién, lo generalizó para no hacer sentir mal a nadie, sino mejor hacerlo sentir mal a todos. Pero el Señor Jesús lo dijo contundentemente en la mesa, en lo que llamamos la Santa Cena. ¿Mm? La última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos, esa noche, Él dijo: uno de vosotros me va a entregar. Pero también le agregó: mejor le hubiera sido a esa persona no haber nacido. Mejor le hubiera sido no haber nacido, porque hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús. Hay de aquel que lo va a traicionar. Mejor hubiera sido que se hubiera atado una cuerda con una piedra de molino que pesaba 980 kilos y arrojarse a lo profundo del mar, que traicionar al Hijo de Dios. En las mesas pasan muchas cosas, amados. Hay personas que están fraguando una traición, hasta un homicidio. Por eso, en las invitaciones hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque se puede estar usted comiendo el bocado más amargo de su vida, para no olvidar, para no olvidar. Inclinen su rostro, por favor, ahí donde se encuentra, y hagamos oración, todos juntos. Haga su oración, dígale: Dios, aquí estoy para ti.
Aquí estoy, Señor, para glorificar tu gran nombre. Tú, como siempre, quieres darme instrucciones muy precisas, muy generales también, Señor. Tú, como siempre, quieres hablar a mi corazón, a mi vida. Y hoy mi corazón está dispuesto. Hoy mi espíritu está dispuesto. Hoy todo mi ser, Señor, está dispuesto para ti, para oír tu voz, ya que tu palabra dice, cuando oyeres tu voz, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis el espíritu, el alma, sino que se active una sensibilidad de parte de Él para cada uno. Señor, gracias, porque es tu palabra la que hoy nos está diciendo que hay ocasiones donde es mejor lo poco con el temor a ti que el gran tesoro donde hay turbación y perturbación, Señor. Que es mejor la comida sencilla de legumbres, pero donde hay amor, que de manjares deleitosos donde hay odio. Señor, es tu palabra y tu palabra no escatima, Señor, exhortaciones. Tu palabra siempre da en el blanco. Tu palabra es muy certera, Señor. Hoy la asimilamos. Hoy aceptamos los dichos de tu boca, Señor. Hoy aceptamos, Señor, lo que viene de parte tuya para nosotros, porque tus mandamientos no son gravosos. Tus mandamientos no son difíciles de cumplir. Tus mandamientos y tus leyes nos están cuidando, nos guardan la vida, nos la preservan. Ayúdanos a entenderla, Dios. Ayúdanos a entender que este es el amor tuyo para con nosotros, que podamos verlo de esa manera. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tus preciosas manos para seguir escuchando tu voz, Señor. La palabra tuya, la palabra viva, la que dijo el apóstol Pedro en su momento, en tu palabra echaré la red. Así nosotros, Señor, en tu palabra haremos proezas, haremos maravillas en tu palabra. Como dijo el centurión romano, no es necesario que vayas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Señor, es tu palabra y la creemos, Señor, que estás usando estos medios, que estás usando las ondas para que tu palabra llegue cristalina, diáfana, nítida, Señor, con buena frecuencia allí a cada lugar donde está cada uno de tus hijos. Tu palabra, Señor, es más que suficiente para que hayan cambios, transformaciones, para que haya una vida nueva, Señor, la cual tú nos transmites a través de tus grandes enseñanzas, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Es la palabra del Señor la que nos está diciendo que la turbación en medio de la abundancia tiene menos valor que la paz que hay en medio de la escasez. Lo que transforma el valor de lo que tienes no es solo la cantidad, es lo que lo acompaña, porque en ambos lugares hay, quizás no los manjares, pero hay paz. En el otro lado hay los manjares, pero hay odio. En ambas posiciones, cada uno tiene, ¿sí?, diferentes manjares o diferente alimento, pero la cuestión es lo que acompaña ese momento. En unos acompaña el amor en medio de lo poco y en el otro lado lo acompaña el odio, donde las miradas se cruzan con resentimiento, donde las miradas se cruzan con esa intención de dañar, de afectar.
Mientras que en el otro lado, el contraste es que es bien marcado. Tal vez están comiendo, como dijo alguien, ¿sí? Frutos orientales con caviar de gallina, arroz con huevo. Los frutos orientales, ¿cierto? El arroz y el caviar de la gallina. Esa es una forma típica y aún jocosa de poder decir lo sencillo. Al otro lado puede que haya mucha abundancia, manjares deleitosos, pero el odio está presente en los corazones de los comensales. ¿Y a qué nos está invitando el Señor? A una vida no austera, no una vida de donde siempre está faltando. Son temporadas, amados. Son temporadas por las que a veces hay que cruzar. Como dijo alguien, también jocosamente decía, todos en la vida, en algún momento nos comeremos un pollo. Todos. Hay momentos donde toca las menudencias, pero hay temporadas donde todo lo demás, la rabadilla, la pierna, en fin, todo lo demás. Pero todos en la vida terminaremos comiéndonos un pollo completo, aún el que no quiera. Muchas veces Dios permite esas situaciones para probar el corazón de las personas. Pero hay quienes no admiten en su mente y en su corazón. No, no interesa lo que haya que hacer, pero en la mesa debe haber comida. Siempre se ha pensado e incluso se ha dicho, ¿qué pensará una persona que acaba de quitarle la vida a otra y lo ha robado y vaya a ese mercado para llevarle a sus hijos? ¿Qué pensará una persona que alimenta su casa, pero con sangre? Alimenta a sus hijos, tal vez con manjares, pero ¿cómo los obtuvo? ¿Cómo llegó a la mesa ese alimento? Entonces el Señor lo que nos quiere decir es que muchas veces la turbación en medio de la abundancia no es el ideal de Dios, nunca lo fue. Dice la palabra que el rey Saúl en 3 ocasiones, y él fue el que invitó a David a su mesa, y en 3 ocasiones le quiso quitar la vida. Impresionante, amados. En 3 ocasiones le lanzó unas lanzas, dice que para atravesarlo. La lanza quedaba enclavada a las paredes de madera. Pero David era muy hábil. O sea, David tenía que estar comiendo y mirando a qué momento el rey Saúl lo quería atacar. Eso pasa en muchas mesas. No se extrañe, por favor, no se extrañe. Eso pasa en muchas mesas, entre socios que están tal vez compartiendo, departiendo un famoso asado, pero están maquinando cómo quitarle la empresa, cómo quedarse con la otra parte. Eso está pasando, eso es más común de lo que se imagina. ¿Qué decir de los que viven en el área de la política? En la política es igual. Ellos comen del mismo plato, pero están fraguando el cómo quitarle seguidores, votantes, cómo maquillar el próximo discurso. En las mesas pasa eso. Por eso lo dice ahí la palabra, mejor es la comida de legumbres
donde hay amor, donde hay sencillez, donde la persona verdaderamente anhela que el otro esté ahí, sin la más mínima intención de quitarle nada. Por el contrario, se deleita que esté ahí. Bienvenido a la mesa. Bienvenido a compartir lo poco, pero se lo brindamos con mucho amor. Ahora, no quiere decir que siempre sea así. Aquí la palabra de Dios dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. No siempre, no siempre hay que pensar en que el que tiene odio, tiene resentimiento. No siempre es así, pero hay excepciones. Hay situaciones donde sí se manifiesta así. Por esa razón, el Señor, y quiero que leamos otro texto, por favor. Otro texto que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, el versículo 10. Eclesiastés 5:10, lo repito para que haya claridad en la lectura que usted va a buscar ahí en su Biblia. Y dice, cuando, perdón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y termina diciendo, esto también es vanidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero. O sea que la trampa de la presión crónica es creer que si llego a cierto número, la angustia desaparece. Que si tengo tanta cantidad, la angustia desaparece. Les voy a contar una pequeña historia que es real, de un hombre que hace años, Jaime, un hombre hace años, y es un hombre que tiene capacidades intelectuales, teológicas, tiene conocimiento de Dios. Y yo le conocí cuando él no tenía prácticamente nada. Y lo poco que tenía estaba averiado. Una casa que estaba hipotecada. Un vehículo que estaba, como se dice en el parqueadero, con el motor fundido. Y de donde obtenía su dinero era de la venta de empanadas, de arepas, en un puestico que trabajaron eran dos familias que se sostenían de ese puesto. Y este servidor empezó a hacer un trabajo espiritual, ayudando a orientar las ideas, a tomar decisiones. Y no pasó mucho tiempo, creo que no pasaron tal vez 6, 8 meses por mucho, y empezó a mejorar la calidad de vida de ellos, pero mucho, un cambio radical. Pudieron pagar la hipoteca de la casa, pudieron mandar a arreglar el vehículo, empezaron a tener mejores ingresos. Y en una ocasión, este hombre dijo, cuando yo tenga 10.000 millones de pesos libres de deudas, libre de cualquier cosa, me dedico a servirle al Señor. Él puso una cifra, 10.000 millones de pesos. Fue lo que él, no sé, de alguna parte sacó esa cantidad y dijo, es que una persona con 10.000 millones de pesos en el banco libres puede vivir el resto de su vida. Bueno, fueron sus números, fueron sus números en el momento.
Y empezó la cuenta a crecer. Empezó la cuenta a crecer. Empezó la cuenta a crecer. Los números se volvieron, empezaron a volverse así lo que él decía. Pero también empezaron a aparecer males, males. Socios que le empezaron a hacer trampas, empleados que empezaron a quitar cosas y en fin, productos que se dañaban. No, impresionante. Y cuando todo eso se trató de solucionar, porque ya se rompió la sociedad, ya quedaron como dueños, aparecen enfermedades. Y casi en todos los miembros de la familia, impresionante, impresionante. Casi en todos, cuando no era el uno, era el otro, corriendo a altas horas de la noche, en sus propios carros y a veces en ambulancias para el médico. Amados del Señor, hay que tener cuidado con lo que se le pide a Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide a Dios. No es malo pedir. El problema es cambiar la promesa en el camino. El problema es que ya no pienso en el que me da las cosas, sino que digo, yo soy el que las creo. Y amados, ellos nunca han podido llegar a esa cantidad. Nunca. No han podido acercarse porque siempre hay un gasto extra. Y no es poco. Sale así como entra, sale. Pero hay personas que se confían. Por eso el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios y Él enderezará las veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Reconoce a Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. No creas que es porque eres muy sabio, eres muy inteligente, eres el mejor estratega, eres el mejor, el de lo mejor. Y este hombre ha tenido los mejores carros, las mejores casas, la mejor servidumbre, los mejores alimentos, los manjares. Pero es muy temporal, porque tiene que cuidarse de quien come en su mesa. Tiene que cuidarse mucho. Y lo mejor que podemos hacer es bendecirlos para que lleguen a un momento de conciencia de decir, ¿quién me dio esto? Mire lo que dice la palabra, Proverbio Eclesiastés, perdón, capítulo 5, verso 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y si la palabra dice no, es porque es no. Entonces, ¿qué está haciendo el predicador? ¿Qué está interrumpiendo el predicador? Dice, la saciedad no viene de tener más. El número no va a resolver lo que el número no puede producir. Ay, Dios. Vuelvo y repito eso. Por favor, tome nota. El número no resuelve lo que el número no puede producir. Nunca va a pasar. Por eso hay que hacer acciones concretas cada día. La de hoy puede ser nombrar una cosa específica. ¿Qué tienes hoy? Como alguien decía, cuenta tus bendiciones, cuenta tus bendiciones. ¿Cuáles pueden ser tus bendiciones? ¿Tienes un compañero, una compañera de vida? Es una bendición. ¿Tienes un hijo, dos hijos, tres hijos? Son tus bendiciones. ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Es tu bendición. ¿Tienes un trabajo de donde genera recursos para el sustento?
es tu bendición. Tienes una alacena, una nevera con algo para pasar el día, es tu bendición. ¿Mm? Tampoco hay que minimizar las cosas como para crear presión. Hay un poquitico. Acordémonos de los poquitos. En la Biblia los poquitos en las manos de Dios se transformaron. En la Biblia los poquitos en la mano de Dios se transformaron. Un joven que tenía 5 panes y 2 peces, o 5 peces y 2 panes. Los peces de la época no eran como usted o yo nos lo imaginamos grandes. No, no, no. Era la comida de un adolescente, de un niño, de un joven. Un jovencito que dice, la mamá le empacó una comida, una merienda. No era mucho. Eran de esas, lo que llamamos sardinas. Y el pan de esa época no era grande. No, era pan normal, pan casero. Y unas sardinitas que se cogen en cualquier río. Esa era la comida de este muchachito, pero lo puso en las manos del Señor Jesús. Puso eso poco en las manos del Señor Jesús y el Señor Jesús santificó esos panes y esos peces y empezó a multiplicarlos. Lo poco en las manos del Señor se multiplica. Nunca menosprecie lo poco, por favor. Aquella mujer viuda que tenía un poquito de harina y llegó el profeta, el enviado de Dios. Dios le había dicho a Elías, el profeta, ve a tal ciudad porque le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Ay, Dios. Y cuando llega el profeta, la mujer iba a buscar unos leños, madera seca, para hacer una fogata, cocer una arepa, algo, con un poquito de harina que tenía. Y cuando llega el profeta, le dice, mujer, dame pan para comer. Y ella le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo sino un puñado de harina. Y lo iba a preparar para que comamos mi hijo y yo y dejarnos morir. Era la última comida, amado, la última comida. Lo poquito. Pero el profeta le dijo algo que hasta el día de hoy perturba la mente de muchos. Él le dice, haz como has dicho, prepárala, pero dame a mí primero. Dame a mí primero. Cualquiera dirá, pero por favor, ¿cómo se le ocurre pedirle a ella que le dé a él primero cuando ella es la de la necesidad? Ella tiene lo poquito. Cuando Dios pide lo poquito es porque quiere darlo mucho. No sé quién está aquí hoy. No sé quién está atento a la palabra. No sé quién siempre le gusta retener en lugar de dar. Y esta mujer preparó el pan que iba a hacer con esa harina y hizo conforme el profeta le dijo y le llevó pan a aquel hombre y le pide agua de beber. Acordémonos que estaban en un tiempo de sequía. 3 años y medio había profetizado el profeta que no iba a llover. ¿De dónde tenía esta mujer agua? Si no había agua en el territorio. Así es Dios. Así es el Señor. Amado, lo poco suyo en las manos de Dios se transforma. Lo poco de cualquiera de nosotros en las manos de Dios cobra otra dimensión. Y el profeta vivió en esa casa casi 3 años, casi 3 largos años. Y dice que nunca faltó la harina de la tinaja, nunca escaseó.
Y hay otro caso de otra mujer viuda que se le iban a llevar a dos de sus hijos como esclavos por una deuda que había dejado su esposo, el padre de estos muchachos. ¿Cómo sería de grande la deuda que se requería de dos hijos para pagarla? Trabajar de balde durante 6 años. Esa era la compensación. Y va donde el profeta y le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y han venido a los que él le quedaba debiendo a cobrarme a mí. Y como yo no tengo dinero, se quieren llevar a dos hijos míos como esclavos. Por favor, profeta, sal. Y el profeta le dice, mujer, declárame qué tienes en casa. Y ella dice, un poquito de aceite, un poquito nomás. El aceite se consideraba de transferencia. Era el dinero de la época. Se podía vender, se podía comprar. Y el profeta le dice, mujer, ve, sácale a todos tus vecinos vasijas vacías, pero no pocas. Sácale muchas vasijas a todo mundo, al que pueda, que le preste una vasija, un balde, algo, y vete a tu casa y enciérrate tú y tus hijos y empieza tú a echar del aceite en las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte y así. O sea, le dio la idea de una microempresa. En un día nació una microempresa. En un día, esta mujer cuando empieza a echar aceite y los hijos intercambiaban las vasijas, la ponían aparte la que estaba llena y ponían otra vacía y así sucesivamente. Y cuando todo estuvo lleno, la mujer vuelve donde el profeta y le dice, ya todas las vasijas están llenas, ¿ahora qué hago? El sentido común diría, pues vende el aceite, págale a los acreedores, haz lo que quiera con el dinero. No, no. Ella volvió al profeta y pidió instrucciones. Si él me llenó las vasijas, él sabe qué hacer con eso. Ella no aplicó el sentido común, ella fue y pidió direccionamiento. Y el profeta le dice, mujer, vende el aceite, págale a tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede. Ese día el milagro alcanzó para todo lo que ella necesitaba y le sobró para vivir el resto de su vida. Ese día Dios le dio una pensión por adelantado. El que pone lo poco en las manos de Dios es de bendición. Está más cómodo, está más tranquilo, puede dormir mejor, puede dormir mejor. Permítame hacer una oración adicional por ustedes. Una oración donde usted no va a minimizar lo poco, ni tampoco va a caer en el conformismo, no, aquí, voy a hacer esto, no, Dios le va a dar ideas, Dios le va a dar ideas, pero por favor no minimice lo poco, solamente agradézcalo, solamente agradezca, agradezca esos huevos que tiene ahí en la alacena, agradezca ese puñado de arroz, agradezca esa pastilla de chocolate, ese trozo de panela, agradezca ese pan duro que tiene ahí, agradezcalo. Incline su rostro, por favor, una vez más. Pero hoy a ser agradecidos, hoy a ser agradecidos. Dale, Dios, te presento lo que hay, lo que tengo aquí, Señor. Y lo hago, Dios, con humildad. Lo hago reconociendo que tú eres mi Dios, el que me sustentas, el que estás tan pendiente aún de mis más pequeñas y mínimas necesidades. Y me alegro de saber que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre,
que tú eres el que me sustentas de día y de noche, Señor. Tú eres el que traes gozo a mi vida, a mi alma. Tú eres, Señor, el que me hace vivir en familia, con gozo y con alegría, no con la presión del consumismo, no con la presión del querer tener más, como alguien que practica la codicia, porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Solo una cosa tú nos demandas, un temor reverente hacia ti, un temor reverente hacia ti. Y que los que hoy tienen abundancia, Señor, tú los bendigas y que en medio de esa abundancia puedan conservar la humildad, puedan conservar la sencillez, puedan ser personas afables, puedan ser personas enseñables, puedan ser personas, Señor, que practican la generosidad, la caridad, como dice tu palabra. Como dice tu santa palabra, Dios, en la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Y voy a parafrasear capítulo 6, verso 17 en adelante. A los ricos de este siglo, dice el Señor, que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales terminan siendo inciertas, sino que pongan su confianza en el Dios vivo, que es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Señor, gracias, porque eso va a pasar en esta casa. Personas que van a saber administrar sus recursos, por abundantes que sean, Señor. Nunca apartarán a tu pueblo de ti, que eres la fuente, que eres la provisión de todo, Dios. Te lo agradecemos, te lo agradecemos. Y yo declaro, Señor, que en esta casa y cada persona que llega a esta casa espiritual, Señor, va a tener siempre lo necesario y aún más de lo necesario, Señor. Aún más de lo necesario, Padre, porque todo lo ponemos en tus manos. Todo lo colocamos a tu servicio y las riquezas no nos van a apartar de ti, Señor. Si la pobreza no ha podido, la riqueza tampoco, Señor. Voy a estar siempre sujeto a ti, mi Dios. Siempre sujeto a ti. Dígaselo al Señor. Señor, siempre voy a estar sujeto a ti. Por mucho que llegue a tener, no hay problema, Señor. Siempre mi mirada vas a ser tú. Siempre mi mirada vas a ser tú, Señor. Siempre voy a estar en ti, porque hoy consagro mi vida una vez más, porque hoy me entrego, Señor, totalmente. Y cuando tú me llamaste a mí, también llamaste mis riquezas, también llamaste mi familia, también llamaste mis talentos, también llamaste mis habilidades, Señor. No me llamaste a mí solamente, sino me llamaste todo, Dios. Me llamaste todo. Cuando me encontraste, encontraste todo en mí, Señor. Y te agradezco lo que me has añadido. Te agradezco lo que me has dado en el transcurso de la vida, aún las amargas experiencias, Señor, porque de ahí he aprendido a ser más fuerte, a ser más valeroso. Y en los momentos de escasez, ahora he aprendido, Señor, que todo está en tus manos y que ya me probaste en la escasez, ahora me vas a probar en la abundancia. Con humildad dígaselo, Señor, me probaste en la escasez, me probaste cuando no había nada, ahora me quieres probar cuando hay todo y de todo, en el nombre poderoso de Jesús.
Señor, gracias. Amén, amén y amén.